Excelente día a cada uno de ustedes, queridos amigos, seguidores de la Nueva República. Sean bienvenidos a este su espacio, su programa Pensamiento Crítico. En este día martes 6 de mayo vamos a seguir analizando, haciendo un balance referente a esta propuesta por parte del gobierno, referente a una nueva constituyente en nuestro país. Precisamente para abordar este tema vamos a tener el día de hoy la compañía del doctor Luis Franco. Él es máster en Filosofía del Derecho en Historia de la Cultura Jurídica, esto es de Italia, maestría en Ciencias Jurídicas de España y también es docente investigador. También nos va a acompañar esta mañana el doctor Luis Sánchez Vaquerizo, máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Palermo en Argentina, también máster en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Pompeu Fabra en España y abogado especializado en Derecho Público. Precisamente ellos son con quienes vamos a abordar este tema esta mañana junto a nuestro querido director, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, buen día. Hola, ¿cómo le va, Carlos? Sí, para poner, como yo digo, la pelota ya en la cancha. Miren, el tema central de la conversación de hoy es hablar sobre yo diría, los pros y los contras de una probable asamblea nueva, una nueva constituyente. No es tan válido el argumento de que fue una propuesta de campaña. Porque a veces se dice también que la candidata, Luisa González, también pensó de a futuro en la posibilidad de una asamblea constituyente. Pero el tema central es qué es lo que se pretendería o pretende con una nueva constituyente. Porque, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué tiempo hacerlo? ¿Cuáles son las propuestas? Porque esto para marcar también sin duda la diferencia, porque a rato se habla, hay un poder constituido, sí, y hay un poder eventualmente constituyente. ¿Y cuál es la diferencia? El poder constituido es lo que tenemos en funciones. Un ejecutivo, función judicial, Asamblea Nacional, control electoral, la función de transparencia y control social. Ese es el poder constituido, el poder que existe. ¿Y cómo se desarrolla el poder constituido? A veces del marco normativo, no, hablo con propiedad, siempre del marco normativo que implica el respeto a la Constitución y el respeto a las normas subalternas en la pirámide kelseniana. Pero ya empiezan a entender voceros oficiales del gobierno que una constituyente podría representar en costo alrededor de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. Con 3 procesos electorales muy desgastantes. El primero, que tendría que hacer la propuesta de la convocatoria con un estatuto donde diga para qué se propone, porque eso no lo dice el gobierno, no, ni el ministro del gobierno no tiene claridad. ¿Para qué se propone una nueva constituyente? ¿Qué es lo que se busca y cómo obtenerlo? Porque, dicho sea de paso, el problema económico terrible del país, veíamos los indicadores de la CAF, lo comentábamos antes de entrar en el programa, la CAF considera que el Ecuador pierde por concepto de la inseguridad cerca de 5.000 millones de dólares por año. Y yo también comentaba, el Ecuador es uno de los países donde el lavado de activos tiene, yo digo, carta de ciudadanía, porque de 5.000 millones de dólares más o menos por año, apenas se incauta el 1%, 50 millones de dólares. Y como vuelvo a repetir, yo no menciono ningún banco en particular, pero no hay inteligencia financiera para saber cómo se mueve la economía subterránea que proviene de actividades ilícitas en el tema bancario, en el tema inmobiliario y en el tema automotriz. Entonces, sí, el Ecuador atraviesa una suerte de costo por concepto de la criminalidad de cerca de 5.000 millones de dólares por año. Y ahí está marcado el tema de la inseguridad, porque no va a haber ninguna inversión económica en un país donde no tenga las condiciones de seguridad. Y a eso apuntan, ahí veo unas propuestas de la CAP sobre ciudades seguras, porque esto nos recuerda la importancia que tienen los gobiernos seccionales y provinciales. No solo es tarea del Estado, es tarea de todos los gobiernos. Y en este marco, voy afinando algunas ideas
para mejorar la economía se requiere la necesidad, no posibilidad, de una nueva constituyente. No, aunque se podría discutir que lo que debería darse es el paso a la inversión privada y no a la inversión pública, porque inversión pública no va a haber con un país quebrado. La inversión privada sí es fundamental, pero ¿será necesario llegar a una asamblea constituyente? No. Y he escuchado además a constitucionalistas que estuvieron en la constituyente de Montecristi, como para decir esto, a ver, en suma causai, el buen vivir que está en la Constitución es una necesidad para todos los ecuatorianos y para todos los ciudadanos del mundo. Por ahí está la nueva Constitución para la tierra que propone el profesor Ferrayoli. Sí, también apunta al ambiente. ¿Está el summa causai en la Constitución de Montecristi? Sí, pero se ha respetado. No, la diversidad cultural, allí está plasmada, se ha respetado tampoco. Entonces, hay sectores ecuatorianos que siguen depauperados, que no hay un milagro, y eso hay que entenderlo bien. Y tal vez por eso el gobierno comienza a replantear, ¿será necesario una nueva constituyente o podría bastar con una reforma constitucional o enmiendas a la Constitución que podrían ser aprobados en un referéndum, lo cual significaría que haya un costo un tercio por debajo de lo previsto, es decir, 60 o 70 millones de dólares? Y allí sí, este tema de una constituyente express, hay un riesgo, y el riesgo altísimo. ¿Y quiénes van a ser los constituyentes? Pues ahí surgen dos ideas. Uno, doctor. Sí. Disculpe que le interrumpa, pero esa es la interrogante que vamos a tener el día de hoy con nuestros queridos invitados. Vamos a darle la bienvenida tanto al doctor Luis Franco como al doctor Luis Sánchez. Bienvenidos a Pensamiento Crítico. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, y en esta radio tan en boga para tratar un tema de trascendental importancia en la vida republicana del país. Yo quisiera, con el permiso de los juristas que me acompañan en esta mesa, partir la discusión con la distinción de un filósofo del derecho, Carlos Santiago Nino, con respecto a los momentos constituyentes, para reflexionar si el Ecuador se encuentra actualmente en un momento constituyente. Y es que Nino distinguía los momentos de política ordinaria, que tratan de justamente tratar de satisfacer las necesidades populares sobre la base de la política criminal, la política económica, y así materializar la constitución formal, de un momento verdaderamente fundacional que se puede adscribir a un momento constituyente de refundación de un Estado, de reforma profunda a las estructuras de un Estado, de sus principios, de su catálogo de derechos. Desde mi perspectiva, haciendo esta distinción entre el momento de política ordinaria, con los problemas que tiene el Ecuador a nivel económico, a nivel de seguridad, y los momentos constituyentes, tal como son planteados por Nino, no habría la necesidad de instalar a una asamblea constituyente. Aún más, si nosotros ponemos a pensar en que la Constitución formal, es decir, la Constitución de Montecristi, no se aplica en su tenor literal, no se aplica el telos de la Constitución, los objetivos de la Constitución de forma satisfactoria. Entonces, primero, cumplamos con la Constitución material, tratemos de satisfacer esos principios, tratemos de mejorar la idea y alcanzar los principios, recordemos la distinción de Alexis, principios como mandatos de optimización, optimicemos de mejor forma para alcanzar los principios que establece la Constitución, que en cierto sentido ha expresado una línea de ampliación y de reconocimiento de derechos, como por ejemplo el derecho de la naturaleza. Así es. Doctor Luis Sánchez Vaquerizo, ¿estamos en un momento idóneo para tener una asamblea constituyente en nuestro país? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir la mesa con el doctor Alfonso Zambrano, un maestro de la Universidad Católica, donde yo me recibí también, con mi colega Eduardo Franco y con usted, Carlos. Ahora, yo quisiera hacer una previa, ¿no? Y yo quiero reivindicar el nombre del programa, que se llama Pensamiento Crítico. Pensamiento crítico como oposición al pensamiento contemporáneo, el pensamiento que está de moda, a ese pensamiento que es ahistórico, que es atemporal, que se basa en una especie de pensamiento débil, categorías suaves. Yo más bien reivindico la crítica como esa crítica al pensamiento puramente especulativo, como una denuncia a los antagonismos que se dan entre las relaciones sociales realmente existentes y el marco normativo, ya sea jurídico, ético,
incluso económico, que realmente está vigente. Eso para comenzar, eso por un lado. Ahora, retomando el tema de si estamos o no en un momento constitucional en términos de John Ackerman en su We the People de 1991, o estamos en un momento, en momentos de política ordinaria o de política de momentos constituyentes o constitucionales, entonces uno diría, la pregunta es, ¿para quién sería? ¿Quién determinaría si estamos en un momento constitucional, de política extraordinaria o momento de política ordinaria parlamentaria? Y entonces, si tiene que ver desde el punto de vista popular, que tiene otras urgencias, otras carencias casi que integrales, yo diría que quizá estamos para aplicar precisamente la distinción que hace Luis Eduardo con respecto de la constitución material y la constitución formal. Ahora, si nosotros pensamos que quien determina si estamos en momentos de política extraordinaria o política ordinaria son otros poderes, los famosos poderes salvajes de lo que usted mencionó, como Ferrajoli, nosotros tenemos que dar cuenta, y esto es lo que critica, la apunta a lo radical del problema, es que somos la cuarta economía endeudada con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la Constitución de Montecristi, tal y como está redactada, al menos la formal, la textual, establece una serie de determinaciones que impedirían, al menos en la forma, aplicar nuevamente el afamado consenso de Washington, o cuando fue, digamos, la metáfora del ladrillo de los Chicago Boys en Chile, o la famosa miseria planificada que bien explicó Rodolfo Walsh en su carta abierta hacia la Junta. Y aquí viene la cuestión de qué se necesitaría cambiar de la Constitución a través de un proceso constituyente o de una asamblea constituyente. Por ejemplo, eliminar la propiedad colectiva, las propiedades ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionales indígenas. ¿Para qué? Para habilitar el extractivismo indiscriminado, que es lo que buscaría esa famosa inversión privada que viene. No viene la inversión privada para hacer negocios lucrativos en el mercado interno ecuatoriano, sino viene a primarizar una economía que se encuentra inserta dentro de una división internacional del trabajo y sobre la base de unos lineamientos geopolíticos marcados. La flexibilización laboral, si bien es cierto, la Corte Constitucional habilitó el contrato por horas mediante enmienda de la Constitución, también es cierto que dijo que tiene que seguir ciertas determinaciones y condicionamientos y también garantizar la estabilidad laboral. Pero lo que busca precisamente, en teoría, porque esto ni siquiera se verifica en la práctica, en los diferentes países donde se ha intentado, donde se aplicó el consenso de Washington, reiteradamente fracasado, por ejemplo, casos como Argentina, y casos como el mismo Ecuador, ya lo hemos vivido, o por ejemplo otra cuestión, las famosas privatizaciones, eliminar los sectores estratégicos de la economía que sean de monopolio o de administración del Estado, o incluso las garantías básicas del debido proceso, ahora que tenemos al presidente de la República que ha declarado que sus enemigos son los mismos enemigos del Estado sionista y genocida de Israel. Entonces, ¿quién será el enemigo interno ahora? ¿Y qué pasa con el déficit público, que hay que disminuirlo para garantizar el pago de los acreedores? Específicamente, ¿cuál es uno de los rubros donde más gasto hay? El tema de la seguridad social. Y ya estamos hablando del tema de elevar la de jubilación, de las aportaciones, etcétera. Y otra cuestión, si bien es cierto, la Corte Constitucional autorizó vía reforma parcial que se reforme la Constitución para permitir o posibilitar las bases militares, no es menos cierto que cuando vengan estos militares extranjeros en una línea quizás de la misma contrainsurgencia de los 60s y 70s, gracias al acompañamiento del gobierno israelita, entonces lo que buscará es la impunidad, es decir, la desigualdad entre ecuatorianos y extranjeros. Y otra cuestión que tiene que ver y que viene siendo una intentona desde cuando cambió el régimen constitucional ecuatoriano a partir de 2008 con las afamadas competencias extraordinarias que pueden ser equivalentes a los plenos poderes que ejerció el Trujillato, lo que procuran es establecer nuevamente un parlamento bicameral donde haya notables en un Senado, en un parlamento. Entonces yo diría que por ahí puede ir la cuestión desde el punto de vista de la raíz misma.
Para el doctor Luis Eduardo Franco, una posible constituyente, ya en el hipotético caso que se dé, ¿no?, que se dé el paso para la constituyente, ¿qué cambios podría plantear para mejorar la seguridad de nuestro país? ¿Se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal? ¿Qué ámbitos se abordarían? Bueno, principalmente una constituyente tiene por finalidad, si partimos de una definición de constitución como la carta de identidad de un Estado, de establecer una serie de principios y de organización del Estado en cuanto a su parte, tanto a nivel dogmático como a su parte propiamente filosófica o orgánica, ¿no? Yo quisiera volver a esta distinción que acabó de explicar el doctor Sánchez con respecto a la política ordinaria, ¿no?, y circunscribir el ámbito de la política criminal a la política ordinaria, porque en efecto la política ordinaria tiene por finalidad o tiene una relación de correspondencia más cercana con el ciudadano, mientras que la constituyente presupone una serie de discursos mucho más elevado y además que tiene otro tipo de fundamentación o otro tipo de objetivos, ¿no? Estamos aquí con un experto en política criminal como el doctor Zambrano Pasquel y quisiera también conocer su opinión al respecto, pero me parece que la política criminal tiene que estar diseñada y dirigida por los criminólogos, por la política guiada, por la política ordinaria de conformidad con las necesidades populares. Quien quiera vender una constituyente para apalear el tema de seguridad, definitivamente estaría fuera de orden. Y aquí es importante, ¿no?, porque esto es lo que se quiere vender. Sin embargo, volvemos, ¿quién determina la necesidad de una constituyente? ¿O para qué quieren los grupos oligárquicos establecer una constituyente? Que dicho sea de paso, la quieren hacer de representación, o bien representación de notables, o bien representación de tecnólogos que son elegidos por cada una de las funciones del Estado, ¿no? Entonces, obviando, por ejemplo, uno de los principios fundacionales del Estado democrático de derecho que nació en el siglo XX con el nacimiento de las leyes electorales, que básicamente universalizó el derecho al voto y entró, por ejemplo, grupos que no votaban históricamente como las mujeres, las minorías étnicas, etcétera, y que en efecto hoy es un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia constitucional. Entonces, la propuesta oligárquica que de alguna forma vende la constituyente como solución de las políticas ordinarias, es decir, política criminal, política económica, trae un trasfondo oligárquico que lo que quiere es circunscribir la constituyente a una serie de temas que le interesa a la oligarquía ecuatoriana para poder cambiar el régimen de desarrollo que está explayado en Montecristi y para poder menguar los derechos, por ejemplo, en el caso de los trabajadores con la prohibición de tercerizaciones, en el caso de los derechos de los pueblos ancestrales, y es decir, el reconocimiento que, repito, materialmente todavía no se alcanza a dar cumplimiento óptimo, que también es responsabilidad de quienes ganan las elecciones en tiempo ordinario, pero que sirve como fundamento y como cartas y guías de conducta para incluso el debate político y de reconocimiento para estos sectores históricamente olvidados. Entonces, es una constituyente en la cual hay que preguntarse ¿para qué y para quién?, ¿no? Precisamente, doctor Zambrano Pasquel, ¿para qué y para quiénes podría darse esta nueva constituyente? A ver, algunas reflexiones importantes después de escuchar jóvenes brillantes que están en la mesa, orientándonos con algunas ideas. Desde la época en que yo hacía docencia formal, hoy sigo haciendo docencia de posgrado, cuando me convocan, yo decía, bueno, en el ejercicio democrático, incluso en la relación profesor-estudiante, estudiante-profesor, hay el derecho legítimo a decir que no. Y yo siempre decía, bueno, dígame que no, y fundamente por qué no. ¿Por qué no le gusta esta propuesta? Y yo decía, y retomo lo que dice el doctor Rodríguez, este segmento creado por mí, porque no fue ninguna orientación de marketing, se llama pensamiento crítico y yo le agrego crítico constructivo. ¿Ya? Porque también hay críticos destructivos, que son la mayoría de las personas que simplemente se oponen. Yo digo, bueno, hay que oponerse y bueno, decir por qué me opongo y qué propongo a cambio de esta oposición. En esa línea, y debo recordar
maestros ilustres en su momento, como el maestro Jorge Zavala Vaquerizo. Él decía que el problema no está en las instituciones, sino en quienes conforman las instituciones. Él rescataba mucho el valor humano del ciudadano. Y entonces yo me reconozco ahí. ¿Y quiénes serían eventualmente los constituyentes? Porque ahora se comenzó ya a plantear la idea de que pueden ser sectores que provengan del pronunciamiento popular. Y hay sectores que dicen, pero mire lo que pasa con la asamblea, por lo menos las últimas, no hablamos de otro tipo de congresos, se ha ido desprestigiando por la mala calidad asambleísta. Entonces ahí surge la idea, dice, bueno, que haya también un sector representativo. Y claro, y se pronuncian criterios, ¿por qué no los trabajadores? ¿Por qué no los educadores? ¿Por qué no los colegios profesionales? Si alguien va a hablar de economía, ¿por qué no los colegios de economistas? Es un tema sensible. Yo no estoy totalmente en desacuerdo con la presencia de la academia, pero de aquellos que realmente conozcan. Porque si va alguien que representa, por ejemplo, al sector de abogados, llámese federación o colegio, y va a hablar, por ejemplo, de que el excesivo garantismo es responsable del aumento de la criminalidad en el Ecuador. Es una barbaridad. Yo he tenido el privilegio de una conversación que creo que estaba Eduardo Franco también con el profesor Ferrayoli. Y él dijo, yo escucho aquí que se está quejando. Y repito, alguna vez lo dijo un representante de la ultraderecha, Jaime Nebot, también mi amigo, y un representante de la izquierda, el presidente Correa, en otro momento que yo he tenido el privilegio también de patrocinarlo en algún del proceso de los perversos que le han armado. Y ambos coincidían equivocadamente en que el excesivo garantismo era un acicate para la delincuencia. No, como decía el profesor Ferrayoli, hablar de garantismo es hablar de los derechos humanos que tenemos todos quienes estamos aquí y quienes nos están viendo y escuchando. Eso no es otra cosa del garantismo. Y cuando escuché hace un momento al doctor Rodríguez que decía, hay algún sector que piensa incluso cuestionar las garantías del derecho al debido proceso. Y yo decía hace pocos días, porque sigo siendo abogado litigante, en una audiencia, muchas personas, fiscales, abogados, jueces, hablan del derecho al debido proceso, pero si se le pregunta qué es el debido proceso, se quedan de años. Y el debido proceso es el conjunto de derechos y garantías que tenemos todos los ciudadanos y que tienen que respetarse. Este tema, incluso, del tratar de establecer, por ejemplo, una prisión preventiva obligatoria. Bueno, México tenía la prisión preventiva oficiosa y fue declarada inconstitucional, el sistema interamericano la cuestionó. Y en las propuestas en esa línea de un derecho penal máximo, que es populismo punitivo puro, seguramente van a ser cuestionadas por la Corte Constitucional, porque una propuesta de derecho tiene que ser progresiva, significa siempre a favor y no en contra. Cualquier propuesta en contra es regresiva, es inconstitucional, pero de pronto se vende la idea política y demagógica. Nosotros queremos salvar a la patria, entre comillas, con estas propuestas que no, la Corte Constitucional se opone porque se opone a esta decisión libre y democrática. No, esa es demagogia punitiva, no hay que caer en la trampa. Entonces, miren, las condiciones, y bien se decía, y decía Luis Eduardo Franco, hablar de política criminal. Vamos a mejorar la política criminal, y usted pregunta a algún funcionario de altísimo nivel, ¿y qué es la política criminal? Y se queda pensando y mirando al cielo a ver si el maná le llega. Y la política criminal es parte de las políticas del Estado, nada más. Pero para eso tiene que haber, en el estudio que quienes nos hemos dedicado con amor y compasión al ámbito penal, procesal penal, constitucional, también al ámbito criminológico, tiene que estudiarse los factores encadenantes de la criminalidad. ¿Para qué? Para después decir, bueno, ¿y cómo respondemos? Es como el tema de la cárcel. El tema de la cárcel es que la cárcel está olvidada y ya quieren incluso dejar sin comida a los presos, a los Bukele. A ver, ¿en qué se parece Ecuador a El Salvador? Que son los dos países de menor inversión en toda la América hispanoparlante. ¿Y cuál es la diferencia? Que Bukele es el país que tiene menos violencia, alrededor de 2 muertes violentas por 100.000 habitantes, y el Ecuador lamentablemente cerró 37.4 en 2024, y en la proyección de este año puede llegar a 50 muertes violentas por 100.000 habitantes.
no va a haber gobierno que aguante esa escalada de violencia, y esa sí debe ser la tarea de este momento y los momentos venideros para el actual gobierno. Así es, para el doctor Luis Sánchez Vaquerizo, precisamente nos están escribiendo, un saludo para Valentina López, fiel seguidora de la Nueva República, bueno, nos expresa su gratitud por este espacio, muy bueno, dice, para conocer un poco más referente a las cosas importantes del país. Bueno, es verdad, una constituyente es cosa importante del país. Se hablaba de un desgaste tal vez de este gobierno, el cual no daría paso a la constituyente. Para conocimiento de la audiencia, ¿cuáles serían esos pasos previos para llegar a una constituyente? Sí, bueno, los pasos previos, pero quisiera retomar el hilo de lo que venía diciendo el doctor Zambrano, haciendo cita al gran maestro el doctor Zabala Vaquerizo respecto a las instituciones. Pero también hay que recordar que las instituciones del Estado no son neutrales por sí mismas. Hay que recordar otra cuestión, no toda economía política o política económica es compatible con la democracia, especialmente aquella que hace una transferencia de riqueza de los de abajo hacia los de arriba, en vez de hacer una redistribución de la riqueza de los de arriba hacia los de abajo. Ahora, y entrando a la cuestión del garantismo penal, como en Argentina se lo critica mediáticamente, se le hace una guerra mediática al profesor Zaffaroni, le dice el garantismo de Zaffaroni, es todo el mal de los argentinos, cuando tienen sus índices de criminalidad muy bajas. Ahora, también hay que comprender que estamos en un contexto precisamente donde más bien tenemos a modelos tipo Bukele, donde lo que se requiere, en primer lugar, tenemos esta cuestión de populismo punitivo y la ausencia de garantías del debido proceso, del artículo, digamos, los famosos derechos de protección, desde el artículo 75, el 82 y en el 76, especialmente el gran debido proceso que tiene sus remanentes en la famosa Carta Magna de 1215. Entonces, la pregunta es, ¿cómo disminuir, digamos, o cómo poder realizar esta disminución esta pérdida de garantías si la Corte Constitucional pudiera intervenir? Y precisamente aquí es cuando uno diría, si es que vamos a seguir el modelo de El Salvador, cuya inversión pública en seguridad es muchísimo más elevada, es una de las más elevadas de la región en seguridad, pero además tiene unos niveles de pobreza altísimos, como con respecto, por ejemplo, a los migrantes o lo que viene sucediendo desde la doctrina Bush con la ley patriota con respecto a las ejecuciones extrajudiciales de los que se sospechan o que están perfilados como potenciales terroristas. Entonces aquí uno diría que hay una de las motivaciones, porque si el poder constituido, que es que está garantizado a través de la Corte Constitucional, va a limitar este tipo de reformas que siguen la ola de populismo punitivo, entonces lo que se necesita sí sería una asamblea constituyente para disminuir el grado, aun cuando digan que uno de los principios rectores del artículo 11 es que no puede haber regresividad. Tenemos que tener en cuenta que ese artículo 11 formaría parte del poder, del texto normativo que se dejaría a un lado. Ahora, bueno, pero esto sería incluso el Ecuador, al estar insertado dentro de un derecho internacional público de los derechos humanos que tiene sus propios estándares con respecto específicamente a los más elementales derechos fundamentales del debido proceso, tampoco pudiera, tampoco el poder, una eventual asamblea constituyente pudiera, avanzar en ese sentido, pero esa es la tendencia, al menos la tendencia que está instalada en el debate público. Entonces hay inseguridad, lo que necesitamos es más mano dura, y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora con Trump, cómo criminaliza a los migrantes, y con Bukele, cómo estaba estableciendo como su principal oferta para el mundo es recoger presos. Bueno, eso es lo que quería decir en un inicio, y no sé si me podría repetir la... Sí, bueno, para conocimiento de nuestra querida audiencia de la Nueva República, Stream TV, Radio Digital, los medios que nos retransmiten a nivel nacional, pues nos hicieron la consulta de cuáles serían los pasos previos a la constituyente. Para la constituyente, el artículo 444 es muy claro, hay que hacer una consulta popular que puede ser impulsada por el presidente de la República o por un porcentaje del padrón electoral específico, que es elevado. De ahí se tiene que consultar sobre un estatuto que establezca la representación, habla de representación dentro del marco constitucional vigente. Entonces tiene que ser una representación no de estas funcionales de interés de clase que ya fueron bien descritas en el 18 Brumario de Carlos Marx, sino una representación democrática de los derechos de participación. Entonces, ese estatuto tiene que ser sometido a revisión previo de la Corte Constitucional, y después, una vez que se emplea el proceso electoral,
se instala una asamblea constituyente y entonces después el proyecto de constitución de esa asamblea constituyente tendrá que ser sometido a referendo. Ahora, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que todavía tiene un paso más la Corte, porque la Corte tiene que verificar que se hayan cumplido y respetado el procedimiento que fue votado, digamos que consta en el estatuto que fue votado mediante consulta popular, pero solamente en los aspectos formales de procedimiento y de forma, no en las cuestiones sustantivas, y por eso es que habíamos dicho que a pesar de que el artículo 11 establece como uno de los principios que gobiernan los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución es el de no regresividad, eso sería una cuestión de sustancia, de materialidad y no de forma. Entonces ese sería el procedimiento. Y todo ese procedimiento se ha manifestado que tocaría o tomaría un par de años. Para el doctor Luis Eduardo Franco, ¿tendríamos mejores resultados haciendo reformas a lo que ya tenemos, a la Constitución que ya tenemos, o sí podríamos tener otras luces con una asamblea constituyente de plenos poderes? Mire, la Constitución es una guía de conducta a nivel de su fundamentación de principios. A nivel orgánico, es un código que establece y delimita competencias de las funciones del Estado para poder emplear la política pública, ¿no? Consagra un principio fundamental de división de poderes y ámbitos competenciales exclusivos de cada una de las funciones del Estado. En este escenario, la Constitución viene a ser un documento marco para la implementación de la política ordinaria. A mi juicio, cualquier tipo de reforma constitucional tendrá que verse sobre la base de los resultados visibles que se quieran conseguir. Claramente, como han dicho los juristas que me precedieron, la buquelización de la política es incompatible con los principios consagrados en Montecristi. Entonces, si ellos quieren implementar un derecho penal máximo de cuarta velocidad y quieren eliminar todas garantías al debido proceso, van a tener que necesariamente someter esto a consideración de la Asamblea Constituyente, ¿no? Más allá de quiénes van a ser representados y cuáles van a ser los mecanismos de representación. Aquí quisiera agregar el fallo de la Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento con respecto a la restricción de la Asamblea Constituyente, en el que la Corte Constitucional explica de que no puede ser de plenos poderes, ¿no? Y delimita el campo de acción de la Constituyente, y que parecería ser que la propia Corte Constitucional va a ejercer el control de constitucionalidad de las decisiones de la Constituyente o de los exabruptos de la Constituyente, ¿no? Lo que significaría que el poder constituido estaría limitando este poder, digamos, originario, constituyente, de plenos poderes. Entonces, técnicamente no habría una constitución de plenos poderes. Además, por supuesto, de los argumentos de ciertos juristas que esgrimen de que los tratados internacionales de derechos humanos y todas las convenciones internacionales que el Ecuador ha suscrito históricamente siguen vigentes en el país y que también servirían de detente de cualquier tipo de proyecto constituyente que pretenda realizar y convertir al Ecuador en una cárcel a la Bukele, ¿no? Por ejemplo, tenemos los tratados de prohibición de tortura que se han suscrito por Naciones Unidas, el Pacto de San José de Costa Rica en el sistema interamericano, entonces que sirven y que son de cumplimiento obligatorio por parte del Estado porque ha sido signatario. Entonces, en este escenario, estos instrumentos internacionales, ante una posible buquelización de la Constituyente para eliminar estas garantías, servirían como detentes a esta pretensión. Y yo quiero volver también al tema de la política criminal, porque en efecto me parece que más allá de que se utiliza la política criminal como fundamento o para la necesidad de una constituyente, me parece que el tema principal sigue siendo económico, es decir, a quién beneficia, qué quieren eliminar. Y uno de los objetivos subsidiarios de esta constituyente va a ser el cambio de las relaciones laborales y la implementación de la tercerización y de las privatizaciones de todas las prestaciones del Estado. Y yo creo que allí apunta el proceso constituyente. Por supuesto que la política criminal es hoy la agenda que más le interesa, el punto de la agenda que más le interesa al pueblo ecuatoriano. Entonces se vende una buquelización de la política que es transmitida por las redes sociales y que proyecta al sistema de Bukele como un proyecto
como un proyecto exitoso en materia de política criminal, cuando en realidad es un proyecto fracasado, que criminaliza la pobreza, criminaliza a su propio pueblo y que ha convertido a El Salvador en una cárcel internacional que incluso trae a ciudadanos extranjeros de otros países a que estén en esas megacárceles y que incluso ha totalmente hecho a un lado los principios fundamentales del Estado liberal, como el principio de presunción de inocencia, como los principios al debido proceso. Entonces, la pregunta es al ecuatoriano de pie, ese es el objetivo, ese es el país que queremos, un país donde se eliminan las garantías. Claro que se ha reducido el crimen, por supuesto, si hay una criminalización total y si hay también personas que están pagando penas sin ningún tipo de procedimiento. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Y donde también, dicho sea de paso, se violenta y se persigue a la oposición política. Bukele ha hecho a un lado, ya descabezado, por ejemplo, a los órganos del Tribunal Constitucional de El Salvador, que no permitían hacer las reformas que tenía. Ha también conculcado los principios y los derechos que son propios de un Estado democrático. Entonces, el Ecuador entraría en una disyuntiva, o un Estado de policía o un Estado democrático. 11 de la mañana, 49 minutos en materia de política criminal. Uno de los mayores referentes precisamente es nuestro querido director, el doctor Alfonso Zambrano Pasquela, a quien le hago esta consulta referente a su criterio, a su opinión personal. ¿Deberíamos ir a una constituyente o podríamos trabajar con lo que tenemos, con la constitución actual? En lo personal soy contrario a una constituyente y si hay problemas que le preocupan al gobierno, hago una propuesta concreta de reformas o de enmiendas constitucionales que puedan ser conocidas públicamente, porque, a ver, para no caer en la trampa demagógica, tiene que saber el pueblo para qué se va a hacer una constituyente, es decir, qué es lo que se pretende discutir, porque sobre esto no hay que caer tampoco en como yo digo, la ilusión del espejismo, en el sentido de que, a ver, habría que reformar el artículo 5 de la Constitución para que haya bases militares. Ojo, Colombia tiene 7 bases norteamericanas y Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína del mundo. El último año aumentó el 25% de la producción cocalera. Y Perú, que es un país que tiene libre importación de armas que llegan por la frontera, en el año 2024 aumentó el 100% de la producción cocalera. Por eso Ecuador lamentablemente está en un cordón de fuego, ingresa la cocaína por Colombia y las armas por Perú. Entonces no es verdad, no caer en la ilusión del espejismo, que una base militar va a ser la gran solución, no. Yo reconozco que la seguridad es un tema complejo y yo personalmente soy partidario, a riesgo de equivocarme, como digo, con frecuencia, pero la cooperación internacional es importantísima. Claro que es importante, porque la Comunidad Europea ya ha hecho presencia en 2023 en Ecuador, preocupados porque entre el 70 y el 80% de la cocaína que llega a Europa proviene de Ecuador. Ecuador es el principal exportador de cocaína del mundo, no es para sentirse orgulloso, pero este año probablemente se supere la barrera de las 300 toneladas de cocaína incautadas en territorio. ¿Qué significa eso? Usted calcule el 20%, no es más, de la cocaína que se incauta. Significa que por Ecuador circularon 2.000 toneladas de cocaína, 1.700 se fueron y 300 quedaron aquí. Entre 40 y 50 toneladas de cocaína ya quedan en Ecuador como parte del pago por el servicio, entre comillas, de manera que por eso hay un alto consumo ya de cocaína en Ecuador y la presencia de los dealers, los pequeños narcotraficantes, eso es notoria. Esa sí es tarea del Estado, pero la asistencia internacional es importante. La Comunidad Europea, ¿qué dijo? No ofreció dinero, tal vez por el temor de que sea mal administrado. Ofreció el apoyo logístico con lanchas, por ejemplo, misileras para la Marina de Ecuador, que dice que no tiene. Y la presencia de los buques, de los aviones Orión, tanto en territorio como en Galápagos, es fundamental y es lo que permite el descubrimiento de los grandes alijos de cocaína. Pero es que mientras siga habiendo la cantidad de cocaína que circula por Ecuador, el nivel de violencia no va a bajar. Porque no sé de dónde se recluta, y hemos conversado hace unos días con economistas muy reconocidos, pero
Él no fue partidario, y en eso hemos discrepado, de que es tarea del Estado invertir en ese sector social, en la franja social olvidada, que es el sector de los más pobres, que no tienen educación, que no tienen trabajo. Y él dijo, no es verdad, porque Suecia es un país que no tiene tanta violencia y tiene mucha droga. Sí, pero Suecia es un país rico, pues eso es otra cosa. Ya. Problema ahí de distribución de riqueza, no, tiene otro complejo de problemas diferentes, pero en el país, en Ecuador, mientras no se atienda a ese segmento de la población, que es el segmento olvidado, seguirán habiendo más sicarios. Las escuelas de reclutamiento de sicarios son realidad, incluso en Santa Elena. A eso tiene que propender el Estado. Y en este tema de la contención que puede servir, no es perfecta la Corte Constitucional, pero es una buena Corte. Hay temas donde no nos ponemos de acuerdo, el matrimonio igualitario, a mí no me va bien, me parece que debe ser hombre y mujer, pero bueno. A mí me parece que está bien el tema de la eutanasia, a algunos no les gusta por temas religiosos, pero me parece que el derecho a morir con dignidad existe. Y hay un tema ahí, que ya que se tocó la posibilidad de una constituyente, ya hay la idea, por este tema de que puede servir como mecanismo de contención para evitar un ejercicio del poder constitucional, de una asamblea constituyente. ¿Sabes cuál es la idea? De suprimir la Corte Constitucional y crear una sala en la Corte Nacional como sala de control constitucional. Ahí sí, se comen a la Corte Constitucional y no va a haber control de constitucionalidad. Y en eso hay que estar muy bien prevenido. Esa es una de las propuestas que están en este momento planteándose. Eso hay que denunciarlo e insistir. Cuidado, se liquida la Corte Constitucional para que no haya ningún control de constitucionalidad posterior. 11 de la mañana, 55 minutos. Estamos ya llegando al culmino del programa del día de hoy. Vamos a realizar conclusiones con nuestros invitados, los doctores Luis Eduardo Franco y Luis Sánchez Vaquerizo. Más allá de copiar modelos extranjeros, hay que saber, entender cuál es la realidad de nuestro país. Sí, yo quisiera caer en esta decisión que hicimos, ¿no?, de constituyente para quién y para qué, ¿no? Me parece que el gobierno no ha sido capaz hasta el momento de decir los puntos de lo que quiere alcanzar con la constituyente para un debate serio, ¿no? Porque aquí estamos especulando si el tema es económico, si el tema es un tema de política criminal, porque son los principales problemas de la agenda que tienen los ecuatorianos de implementación de políticas públicas olvidadas. En ese sentido, sí quiero llamar a las personas que nos escuchan y que nos ven en estos momentos a la reflexión en torno al destino político de nuestro país. Y abogo porque en el caso de que exista una asamblea constituyente, esta respete los principios de universalidad del voto y que sea consultada y que hayan los tres mecanismos de referéndum, el mecanismo de entrada, de aceptación, de elección de representantes y de aceptación de la constitución que se va a expedir. Y de esa forma, más allá hay que decirlo, de las complicaciones, las contradicciones, las inconstitucionalidades que tenga la constituyente, por lo menos a nivel formal estará el principio de participación democrática. Lo que sí sería penoso para el país es que se redacte una constituyente por notables o por tecnólogos o por los gremios. Esto estaría en contra de un principio consagrado por el Estado democrático, que es el principio de, primero, de participación de los asuntos públicos por parte de los ciudadanos y segundo, de universalidad del voto. Doctor Sánchez, conclusiones en base a lo conversado esta mañana. Sí, bueno, yo quería destacar que hemos dedicado gran parte del tiempo a hablar de política criminal, de temas de garantismo, y justamente ese parece ser el distractor que va a utilizar el gobierno, pero ¿para qué? Porque insisto con esto, porque para hacer un análisis crítico hay que recurrir a la historia, pero no porque la historia trata sobre hechos del pasado, sino porque la historia trata sobre hechos irresueltos del presente. Insisto con esto, Ecuador es la cuarta economía más endeudada del Fondo Monetario Internacional y hay que hacer unas reformas profundas al régimen de desarrollo que es expresivamente antioligárquico, es decir, expresivamente democrático. Y entonces aquí hay que poner este tema en la cuestión. Van a venir los famosos
las famosas líneas argumentales de la Constitución narcocorreísta, chavista, etcétera, y Venezuela, y etcétera. Entonces habrá que cambiar, pero ¿por qué? Porque estamos tomados por el narcotráfico, etcétera. Ahora, quisiera hacer una acotación con respecto a la Corte Constitucional y a los plenos poderes y al fallo que dice que los plenos poderes no serían tales de acuerdo con el propio poder constituido. Hay que recordar que esta Corte Constitucional, al menos la de los jueces que fueron designados durante el régimen del Trujillato, convalidaron competencias extraordinarias imprevistas en el ordenamiento jurídico. Y entonces, si ya convalidaron como jueces y parte, porque ellos habían sido designados por vía de estas competencias extraordinarias y a posteriori ratificaron la validez jurídica de esas competencias extraordinarias, entonces yo diría que la Asamblea Constituyente, al menos en lo que respecta a los potenciales límites, ¿cuáles serían los límites que pudiera establecer? ¿O cuál sería una reforma constitucional inconstitucional utilizando las doctrinas de moda del constitucionalismo contemporáneo? Sería el tema de los famosos mandatos constituyentes. Pero claro, esos dictámenes de una Corte Constitucional que de origen está ilegitimada, y yo aquí sí quisiera discrepar un poco con el doctor Zambrano, porque no necesariamente esta Corte Constitucional ha garantizado precisamente los derechos fundamentales que hacen al debido proceso, con todos los procesos de lawfare, con la cuestión cómo actúan y operan las diferentes terminales institucionales, cómo hay un ejercicio de la violencia material a diario con respecto a los opositores políticos y no hay ningún control de constitucionalidad que se le oponga a este poder real. Y con respecto a las reformas económicas, ahora tenemos una denuncia ante el CIADI gracias a que un dictamen de la Corte Constitucional, cuya ponente parece ser juez y parte también, en este caso, autorizó en que esos tratados del CIADI no sean pasados por la Asamblea Nacional, que con seguridad no hubiera sido aprobado. Entonces esa sería mi cuestión, que nos van a poner a conversar y a discutir sobre temas del ataque al crimen organizado con un estado de shock donde la ciudadanía, hay una subjetividad, una ciudadanía que está moldeada por el terror y que avalará todo que sí, pero lo de fondo serán las reformas económicas que, por lo menos, así como para tener un caso de comparado histórico, cuando con la reforma con la elección de 1988 se reformó la Constitución mexicana para eliminar el ejido, que era la propiedad comunal. ¿Para qué? Para que vengan las famosas inversiones extranjeras, cuando vino el tratado bilateral con Estados Unidos y luego posteriormente al NAFTA, y generó todo el éxodo masivo de mexicanos hacia Estados Unidos. Hasta aquí me quedo. Precisamente el tema es muy extenso. Agradecemos la presencia de nuestros invitados de esta mañana, el doctor Luis Franco Mendoza y el doctor Luis Sánchez Vaquerizo. Doctor, se nos quedó corto el tiempo. Le hacemos extensiva la invitación para que nos puedan acompañar en otra ocasión. Sin duda que sí, para un segundo tiempo, que será como este interesante. Retomo una idea, el tema de la Corte Constitucional. Yo dije, no hay Corte perfecta, para empezar. Que ha cometido errores, sin duda. Pero hay que reconocer también que hoy la Corte Constitucional tiene la presencia de nuevos jueces. Esos nuevos jueces en su momento también pueden reconsiderar determinadas, es decir, no está nada escrito en piedra, de suerte que mañana con otros y mejores argumentos podría el criterio de algunos jueces cambiar. Pero no sé qué será más conveniente o mantener, porque Ecuador alguna vez tuvo Tribunal Constitucional, se lo bajó, y los nuevos dijeron que ellos eran la primera Corte Constitucional, que no es verdad, pero así se autonombraron. No sé qué será al final mejor, una sala de la Corte Nacional que sea sala constitucional, podría ser, o mantener el criterio actual de la Corte. Donde yo tengo desde mucho tiempo una gran preocupación es la Corte Constitucional, en el fondo no está sometida a ningún control político o democrático. Lo que reserva la Corte no tiene cuestionamiento alguno. Yo digo, salvo que una nueva Corte en un momento dado pueda retomar una decisión y crear una nueva jurisprudencia. Y nada más, y muchísimas gracias también
al doctor Franco y al doctor Rodríguez. Así es, Sánchez, ese es un muy buen tema. Vamos a plantearlo para la próxima entrevista que tengamos acá. En la Corte Constitucional, sus funciones, los pros y los contras. Nuevamente agradecemos a nuestros invitados, los doctores Sánchez y Franco, por acompañarnos esta mañana. A ustedes, queridos amigos, audiencia fiel de la Nueva República, de este programa Pensamiento Crítico, los esperamos el día de mañana para abordar otro tema de relevancia nacional. Sigan en compañía de nuestra programación, ya viene Noticiero Digital con el licenciado Steven Macías. Será hasta el día de mañana, pásenla bien.